alumnos de cuarto año C. Hoy vamos a ver un tema nuevo en cuanto a esta que corresponde a la primera mitad del año, es corriente continua. Es el último tema y quizás el más complicado, por eso lo he dejado para el último y les va a servir de mucha ayuda en el caso de los prácticos que se van a hacer en el taller, ahora y más adelante. Bueno, para empezar, yo les dejé un apunte, hagan hincapié ese apunte de leerlo y después vean el video para entenderle algún mejor a lo que voy a explicar. Bueno, consiste en lo que es un circuito RC en corriente continua. Circuito compuesto por un capacitor y una resistencia. El capacitor, como ustedes saben, es un elemento que almacena energía, y la resistencia se coloca porque al estar separadas las placas del capacitor, entonces no circula corriente y necesita de una resistencia. Ahora vamos a ver y calcular cómo actúa esa curva de carga del capacitor, de tensión y de corriente frente a una alimentación del mismo. Bien, para ello nosotros tenemos el circuito que está compuesto por una fuente, una llave que la tengo abierta, una resistencia en serie con un capacitor, tal como les decía. Bien, ¿qué sucede en el instante en que está abierta la llave? En el que está abierta la llave no circula corriente, por lo tanto el capacitor está descargado. Ahora bien, en el momento en que yo cierro la llave, en ese momento el tiempo es igual a 0. En el tiempo t igual a 0, ¿qué sucede? La corriente comienza a circular, es máxima la corriente que nos proporciona la tensión de fuente. Si esto nos viéramos en el gráfico, veríamos que la corriente es máxima. ¿Y por qué está dada la corriente? Por la relación de la ley de Ohm entre la tensión de fuente dividido la resistencia. Tensión de fuente dividido la resistencia que hay en el circuito. Entonces la corriente en ese punto es máximo, en un tiempo igual a 0. Fíjense que esto es corriente versus tiempo, y en este caso es tensión versus tiempo. Son las dos curvas características de esto que estamos analizando. Entonces la corriente es máxima. ¿Y qué sucede con la tensión en un tiempo igual a 0? El capacitor, ¿cómo está? Descargado. Entonces, al estar descargado en un tiempo t igual a 0, la tensión es 0. Fíjense que la tensión aumenta a medida que va pasando el tiempo. Va aumentando. En realidad esta es la curva, va aumentando. Entonces, fíjense, a medida que va pasando el tiempo el tiempo va aumentando para hacia media derecha. Hacia media derecha, ¿qué sucede? La tensión va aumentando y la corriente va disminuyendo. Esta curva que se describe, esta curva, al igual que esta, es la curva característica de un capacitor. Nosotros vamos a analizar esta curva de la tensión en función de tiempo, es decir, cómo se carga un capacitor en función de su tensión. Para eso nosotros tenemos que recordar también otro parámetro muy importante, que es el famoso tau. El tau es R por C. R por C. ¿Qué es el tau? El tau es una constante de tiempo que me indica que el capacitor se ha cargado un 63% de la tensión de fuente. Ustedes lo ven en el gráfico, el tau en un tiempo igual a tau. ¿Qué sucede? Es más o menos acá. Es cuando el capacitor se cargó ahí aproximadamente un 63% de la fuente. Yo tengo, por ejemplo, una fuente de 10 voltios, entonces el tau, el 63%, es 6,3 voltios, que es el 63% de 10 voltios, ¿no es cierto? Entonces el capacitor en un tiempo igual a tau se cargó 6,3 voltios. Bien, ¿qué otra cosa es importante? También es importante saber que a los 5 tau, 5 por tau, el capacitor se ha cargado casi a su tensión de fuente. Nunca se carga al 100%. Siempre se carga el 99% de la tensión total. Eso es saberlo siempre, porque queda una pequeña caída de tensión en la resistencia. Bien, ¿qué otra cosa más? Para poder graficar esta curva, que ya lo vamos a ver de modo de ejemplo, nosotros debemos saber qué fórmula responde a esa curva. Y la fórmula que responde a esa curva es la que tengo acá encuadrada. ¿Esa fórmula en qué consiste? Tensión del capacitor. La tensión del capacitor es esta, ¿no es cierto? Es igual a la tensión de fuente, su unidad es el voltios, por, entre paréntesis, 1 menos E. E es, quizá lo hayan visto o no, E se llama Euler. Euler
es una letra, así como el pi es igual a 3,1415, el Euler tiene un valor, es un número irracional, 2,71, 72 y siguen los números hacia el infinito. Entonces se la reemplaza con la letra E. Es el opuesto al logaritmo natural, que ya lo vamos a ver. Entonces E tiene un valor que ya lo vamos a aprender también a utilizar en la calculadora. La E está elevada a ¿qué? A t menos t, perdón, dividido r por c. T, ¿qué es lo que es? El tiempo. ¿Cuál tiempo? Este que va a ir transcurriendo. Y r por c, ¿qué es lo que era? Era el tau. El tau es r por c. Fíjense que tanto el tiempo como el tau están expresados en segundo. El tau es r por c. R tiene que estar expresado en ohm y c tiene que estar expresado en faradio. La multiplicación de ambos me da un tiempo de tau igual a segundo. El tau se mide en segundo. Es igual que el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A partir de esta fórmula, vamos a graficar la curva de carga del capacitor. ¿A través de qué? Dándole distintos valores a mi circuito, lo vamos a ir reemplazando en la fórmula y luego de la fórmula vamos a graficar la curva de carga del capacitor que se llama. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo práctico y después vamos a hacer algunos para desarrollar. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo concreto que lo vamos a realizar en la práctica y consiste en lo siguiente. Tenemos un circuito RC serie donde la tensión de fuente es 10 voltios, la resistencia de 1 mega y el capacitor de 3 microfaradios. ¿Qué tenemos que hacer? Como primer cálculo nos pide que calculemos el tau, luego que completemos esta tabla. La tabla originalmente es lo que está en negro. Lo de azul yo lo fui completando por cuestiones de tiempo. Y luego, tercer punto, graficamos la curva de carga de BC, de los datos que vamos obteniendo de aquí. Ahora bien, ¿cómo realizamos esto? Nosotros habíamos dicho que para obtener la curva de carga del capacitor, la curva de BC, debíamos tener presente la fórmula, que acá está, encuadrada la fórmula. Una vez que tenemos encuadrada esa fórmula y tenemos en claro, procedemos a reemplazar sus valores para completar. Entonces, tenemos, primer momento, calculamos el tau. El tau es R por C. Fíjense que R vale 1 megaohm, entonces lo paso a ohm, siempre su unidad correspondiente. Es 1 por 10 a la 6 o 1 millón de ohm. Luego lo multiplico por el valor del capacitor, que es 3,3 microfaradios, pero lo paso a faradio. Entonces lo paso a su unidad correspondiente. Como ven, nunca queda en micro, ni en mega, ni en nano, siempre queda en su unidad correspondiente. Realizo la multiplicación y me da un tau de 3,3 segundos. Bien, ya tengo obtenido el primer punto, que era calcular el tau. El segundo es completar la tabla. ¿Qué vamos a hacer para completar la tabla? Vamos a completar primero esta parte. ¿En base a qué? A estos tiempos que les doy yo como dato, que le da el ejercicio. Entonces, primero, para un tiempo t igual a 0, como dice acá. Esta es la fórmula. Fíjense. Tensión del capacitor. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto vale la tensión de fuente? La tensión de fuente vale 10 voltios. Entonces 10 voltios. Por, abro el paréntesis, 1 menos Euler, que ya vamos a ver, elevado, esto está elevado, la letra E está elevado a esto. ¿Y qué había dentro? T. T, ¿cuánto vale? 0 segundos, tiempo. Dividido 3,3 segundos, que es mi tau, que lo calculé hace un ratito. Yo le diría que esto se puede hacer directamente con la calculadora, pero le va a resultar bastante complicado. Entonces para ello lo tienen que ir haciendo por partes, como les voy a mostrar ahora. Fíjense, BC es igual a 10 voltios, sigo manteniendo los 10 voltios, por 1 menos, y resuelvo primero lo que está acá arriba, la potencia. 0 dividido cualquier número es 0, entonces por eso le pongo 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces resuelvo luego lo que está en el paréntesis. 1 menos 1 es 0. 0 por 10 voltios me da 0 volt. Entonces tengo que la tensión en este punto es 0 voltios. Y por lo tanto el porcentaje, está de más de decirlo, que son 0%. Ya vamos a ver cómo se calcula, pero vamos adelantando. Vamos ahora con un tiempo 3 igual a segundo. Vuelvo a escribir BC igual a 10 voltios, tensión de fuente, por 1 menos, siempre va, menos E elevado a la potencia, menos el tiempo ahora cambia. Antes era 0, ahora nos pide a 3.
Entonces 3 dividido 3,3 segundos. Resuelvo esto primero, la potencia. Entonces me va a quedar de esta forma. Una vez que yo tenga la potencia, ahí procedo a realizar esta operación matemática. E elevado a la menos 0,909. No tiene unidades porque ya los segundos se cancelan. Entonces es E elevado a la menos 0,09. ¿Cuánto me da esto? 0,40. Luego resuelvo el paréntesis. Fíjense que yo copié lo mismo acá. Entonces 1 menos 0,40 da 0,6. Y al 0,6, que es el resultado de este paréntesis, lo multiplico por 10 y me da 6 voltios. Entonces esos 6 voltios los reemplazo acá, que ya están escritos. Así hago sucesivamente con todos los tiempos, excepto este que ahora lo vamos a ver. Si para el próximo tendría que ser para t igual a 7 segundos, copiar lo mismo, nada más que acá va a ser 7 segundos. Hay una cuestión que hay que resolverlo, que es cuando manejan la letra E. En la calculadora, ustedes lo que van a escribir, se lo dejo acá pequeño, es Shift, la tecla Shift de la calculadora, luego van a apretar la tecla LN. Se van a fijar que en la calculadora detrás de la LN aparece la letra E. Entonces automáticamente ustedes lo que van a ver en la pantalla de la calculadora va a ser la letra E. A eso no utilicen el exponente, no. Directamente cuando le aparece la letra E, abran el paréntesis y escriban el valor del resultado que les dio. En este caso sería 0,909. Y cierran el paréntesis, apretan igual y ahí le va a dar este valor. Recuerden, no cometan el error de poner la potencia, porque ya está elevado ese número en la calculadora. Tengan en cuenta eso. Bueno, bajo esto, una vez que completaron con cada uno, yo ya los completé acá, después verifíquenlo, las tensiones, procedemos a calcular este punto. ¿Cómo calculamos este punto? Nosotros ya tenemos como dato que un 63%. ¿Qué es un 63%? El valor del tau, que es 3,3 segundos. Automáticamente nosotros sabemos que acá va a ir 3,3, porque es el 63%. Siempre es el valor del tau, que lo calculamos en el primer punto. ¿Y qué tensión? Y bueno, para calcular la tensión nosotros debemos utilizar la regla 3 simple. Si el 100%, ¿cuánto es? La tensión de fuente. Siempre la tensión de fuente. Si hubiera sido 12 voltios, acá es 12 voltios. Pero como es 10, 10 voltios. El 63% es X. Entonces 63 por 10 dividido 100 me da 6,3 voltios. Esos 6,3 voltios van acá. Quiere decir que en un tiempo tau 3,3 segundos, el capacitor se cargó 6,3 voltios. Constante de tiempo, 63% de la tensión de fuente. Acá está clarito. Esto ya lo habíamos completado mediante esta fórmula, esta también y esta también. ¿Cómo calculamos estos porcentajes? Bien, ahora, nosotros habíamos dicho que el 100% es 10 voltios. Lo damos vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora 10 voltios es el 100%. La tensión de fuente es mi 100%. Entonces los valores de acá, 6 voltios va a ser X, entonces 60%. Y ahí escribo el 60%. En este caso es 8,8 voltios me dio. Entonces, si 10 voltios fueron el 100%, 8,8 voltios es X. Y eso me da un 88%. Fíjense que con 9,5 el 95% y con 9,9 el 99%. Y así completé mi tabla. Entonces, una vez completa la tabla, ahora vamos a proceder a realizar la gráfica de curva de carga del capacitor BC. Ahora vamos a dibujar la curva de carga del capacitor. Entonces para ello debemos tener en cuenta la tabla que habíamos visto y luego graficar la tensión en función del tiempo. Ustedes lo tienen que hacer a escala, que ya saben cómo realizarlo y por ejemplo 1 centímetro 1 voltio o cada 2 centímetros 1 voltio, eso lo van manejando ustedes, pero sí tienen que estar a escala. Bueno, la cuestión es fácil de realizarlo. Fíjense, vamos a ir con el primer punto. Fíjense que esto es B y esto es tiempo. Entonces, en un tiempo t igual a 0, ¿cuál es el tiempo t igual a 0? Acá. Y una tensión igual a 0 es acá, es este punto que yo marqué ahí. Bien, entonces ahí marco un punto. Luego vamos al siguiente, t igual a 3 segundos. Me voy a desplazar 3 segundos como lo hice yo a escala. Y luego a una tensión de 6 voltios. Y de 6 voltios me voy a desplazar hacia arriba. Entonces este es 6 voltios. Entonces, en donde esté 3 y 6, 1 el punto, es este.
Y así continuamente. Fíjense que el tau, acá está el costadito, yo lo exageré un poquito para que lo vean, 3,3 y 6,3 voltios. Está acá el punto del tau. Y luego fíjense que con 7 segundos está acá y me desplazo, o sea, 7 segundos hacia mi derecha por el tiempo, y hacia arriba me tengo que desplazar 8,8 voltios, acá. Y fíjense que la intercepción marcó el punto. Y así sucesivamente con el resto de los puntos. Fíjense que está acá, acá, acá y acá el punto. Y trazo una línea que es la tensión de fuente igual a 10 voltios. Una vez que yo tengo todos los puntos, agarro, fíjense con el fibrón rojo y los marco. Fíjense que describo la curva de carga del capacitor. Me queda el tau y fíjense que la curva de carga nunca sobrepasa los 10 voltios porque se carga al 99% de la tensión de fuente, o sea 9,9 voltios. Si ustedes se fijan y calcularan, recuerdan que yo les dije en el primer gráfico que 5 tau, 5 por tau, el tau ¿cuánto me dio en este ejercicio? 3,3 segundos. 5 por 3,3 son 16, 16,5. O sea que acá el capacitor se cargó al 99% de BCC. Bueno, espero que le hayan entendido, le hayan comprendido. Cualquier duda me consultan. Ya les voy a pasar unos ejercicios similares para que los hagan con distintos valores, para que lo hagan ustedes y practiquen. Gracias.